Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien en esta semana ya segunda semana del mes de mayo. Hoy, bueno, para mí es 9 de mayo. Estoy grabando el video el domingo por la noche. Estoy contento porque calificó el Toluca, acaba de ganar. Le ganó al León en penales. Eso me pone muy contento. Y también, bueno, yo sé que ustedes van a ver este video después del 10 de mayo. Pero pues también es bueno recordar que se conmemora a las mamás. Quienes todavía tengan a sus mamás, pues traten de apapacharlas, de más que darles regalos, demostrarles el cariño y decirles palabras que de verdad salgan del corazón. No solamente el 10 de mayo, sino todos los días del año. Y quienes ya no tenemos a nuestras mamás, pues recordarlas siempre con mucho cariño. Ellas nunca se van, siempre se quedan en nuestros corazones. Y pues vamos a darle a estos dos acontecimientos políticos, son acontecimientos políticos que marcaron sin duda la forma de hacer política en nuestro país, que marcaron un parteaguas de un antes y un después de México, ¿no? En primer lugar, una reforma política en 1977 y también el desbaratamiento del estado de bienestar. Un acontecimiento que, bueno, estamos viviendo hasta nuestros días las consecuencias de ellos dos. Vamos a ver de qué se tratan. Vamos a iniciar con la reforma política del 77. Quiero iniciar con dos frases, dos citas de dos diferentes autores que llegué a ver en la carrera, en la materia de sistema político mexicano, donde me parece que definen muy bien lo que es la reforma política del 77, ¿no? En la reforma política del 77 surge la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que ya no existe, se reformó hace algunos años, se le cambió el nombre, nada más. Pero con esta Ley Federal de Organizaciones Políticas se considera como un punto de partida en el proceso de liberación política vivida por México. Vamos a ver por qué habla de un proceso de liberación, pero creo que esta es una definición muy importante, ¿no? Una reforma política que es el punto de partida del proceso de liberación política en México. Y Becerra nos habla también de que la importancia de esta reforma política radica principalmente en sentar las bases para la formación del sistema de partidos actual, y hace también que se forjen las leyes, las instituciones, para aceptar, recibir, conformar y fomentar una nueva realidad pluripartidista. En pocas palabras, lo que nos dice Becerra es que esta reforma política es como la concepción del sistema de partidos políticos que tenemos en nuestro país actualmente, es como la génesis de la formación de las leyes y de las instituciones como el IFE, que actualmente es el INE, para poder dar una mayor apertura a la democracia en nuestro país. Entonces nos quedamos con estas dos definiciones muy sencillas, pero que logran englobar todo el significado de la reforma política de 1977. Se me olvidó decirles, el producto de la semana es un esquema, vamos ya a trabajar bajo ese régimen, me parece que para ustedes también es más sencillo, les da menos estrés que los exámenes, entonces vayan haciendo el esquema, ¿no? Ya tienen estas dos definiciones para agregarlas. Podemos identificar principalmente tres causas de esta reforma. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto en las clases desde que hablamos del partido hegemónico, cuando hablábamos del PRI, que era un partido que dominaba prácticamente en nuestro país. Cuando vimos también los videos de tragicomedia, donde teníamos gobiernos autoritarios, gobiernos que eran encabezados por un presidente y que lo que decía el presidente era lo que se hacía en todo el país. Y las últimas clases que hablamos de movimientos sociales, ¿no? Los ferrocarrileros, los médicos, el movimiento del 68, las guerrillas, que
pedían un cambio de régimen, ¿no? Sobre todo el movimiento del 68 y las guerrillas pedían un cambio en la forma de llevar las cosas en el país, pedían mayor apertura en cuanto a los derechos políticos de los ciudadanos. Entonces, recordando esto, la primera causa nos habla principalmente de los partidos políticos. A partir de la reforma electoral de 1946 que se realiza con Miguel Alemán Valdés, los requisitos para obtener un registro como partido político nacional fueron más duros y más duros cada vez. Mm, Se dice, bueno, no se dice, de 1958 a 1977, o sea, en esos 20 años, no hubo un solo partido político nuevo que contendiera en las elecciones presidenciales. O sea, era una lucha entre el PRI, entre el PAN, entre el PAR, el Partido Socialista, de repente postulaba a alguien, pero nada más. O sea, los otros partidos, el PAN y el Socialista, eran partidos muy pequeños. Los más fuertes, como hasta la fecha, bueno, el PRI en aquel momento y el PAN. El último partido que obtuvo un registro como tal fue en 1954 y fue el PAN. Fue el único partido que ya pudo obtener un registro y que, bueno, esto fue algo, pues imagínense, 20 años sin un nuevo partido político, pues era algo medio raro, ¿no? Los movimientos sociales es otra de las causas que buscaban un cambio en nuestro país, como el del 68, como otros muchos, ¿no? Como el de los socialistas de Vicente Lombardo Toledano, que buscaban oportunidades políticas. Y la gota que derramó el vaso fue en 1976, cuando José López Portillo fue el candidato único a la presidencia. En 1976 el PAN no alcanzó a sacar a su candidato porque estaban peleándose entre ellos y los otros partidos tampoco sacaron candidato, de tal forma que en la boleta electoral el único candidato a la presidencia fue José López Portillo. Esa fue como que la gota que derramó el vaso y por lo cual decidieron dar mayor apertura a que se crearan instituciones políticas en nuestro país. ¿Qué pasa o qué sucede con las modificaciones de esta reforma del 77? Podríamos decir que hay dos o tres importantes, ¿no? En primer lugar es el reconocimiento constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público. O sea, esto ya le da como un cierto estatus a los partidos políticos y lo que logra es una serie de beneficios para que se garantice su existencia. Se les dan derechos y prerrogativas que garantizan precisamente esta existencia. Las prerrogativas son como unas, ¿cómo los podríamos decir? Unos beneficios, por así decirlo, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios? Y el más importante y que creo que todos criticamos, el financiamiento público. Con este reconocimiento constitucional y con estas prerrogativas que se le dieron a los partidos políticos, constitucionalmente se le obliga al Estado mexicano a darles financiamiento público a los partidos políticos, además del acceso a los medios de comunicación. Por eso vemos tantos spots, tantos videos, imágenes en la televisión, en la radio, de los partidos políticos. Además de que hasta hace unos años tenían la exclusiva de postular candidatos en los procesos electorales. Anteriormente no había la figura de candidatos independientes. Si tú querías ser candidato a algún puesto de elección popular, tenías que a fuercitas salir de un partido político. Entonces, pues básicamente este es como que los cambios principales, ¿no? Se ablanda la forma, por así decirlo, de darle apertura a que se crean más partidos políticos,
se le da el reconocimiento constitucional para que el gobierno esté obligado a darles financiamiento público y acceso a los medios de comunicación, y se les daba la exclusividad de poder postular candidatos en los procesos electorales. También se encontraba de que la opción de que los partidos políticos pues pudieran obtener un registro condicionado. No solamente era como que darles el registro y ya, no. Los partidos políticos tienen que lograr un porcentaje en la votación. En aquel momento, en el 77, el porcentaje que se les pedía era de 1.5 nada más. Actualmente está en el 3%. Si un partido político en las elecciones no logra el 3% de la votación, actualmente se le quita el registro, y al quitársele el registro ya no tiene los beneficios que vimos anteriormente, ¿no? Ya no tiene el presupuesto público, ya no tiene el acceso a los medios de comunicación ni nada. Es otra de las cosas que se puso, ¿no? O sea, se les obliga de cierta forma a lograr cierta cantidad de votos en una elección. Y el beneficio más grande que tuvo esta reforma política del 77 es la forma de ver el delito de disolución social. Se quitó el delito de disolución social. Recuerden, cuando hablábamos de este delito era disolución social, pues era el delito que se les achacaba a todas las personas que participaban en movimientos sociales, a los líderes, por ejemplo, ¿no? Entonces, a los líderes los metían a la cárcel bajo este delito, y bueno, con la reforma política del 77 se deshace el delito de disolución social, y todas las personas que estaban en la cárcel por andar participando en manifestaciones, por fin obtuvieron su libertad. De esta forma, por ejemplo, hubo quienes fueron detenidos en los años 50 con los movimientos de los ferrocarrileros, y hasta 1977 fue cuando obtienen su libertad. Y creo que esta es la mayor importancia que tiene la reforma política del 77, ¿no? El aperturar los derechos políticos y sociales de la gente, y que ya no hubiera tanto autoritarismo por parte de los gobiernos, ¿no? Que ya no te metieran a la cárcel nomás porque anduvieras en un movimiento social. Sabemos que a la fecha, bueno, desgraciadamente hemos vuelto en algunas ocasiones a pues esos temas de autoritarismo, pero creo que sin duda la reforma del 77 fue un gran avance en este tema. El desbaratamiento del estado de bienestar no lo vamos a ver tan a profundidad, porque el siguiente semestre van a tener todo un semestre para hablar de él, ¿no? Cuando vean estructura socioeconómica de México. Solamente aquí vamos a ver cómo llega en 1982, durante el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid, el modelo neoliberal o el modelo neoclásico. Un modelo en el cual se instaura estos gobiernos encabezados por los tecnócratas. ¿Qué eran los tecnócratas? Eran los presidentes de la República que venían o que tenían una cierta preparación en las escuelas estadounidenses. Miguel de la Madrid fue el primer presidente de nuestro país que estudió fuera en Estados Unidos. Le siguió Carlos Salinas, estudió en Estados Unidos. Cedillo también. Fox X. Felipe Calderón estudió en Estados Unidos, y Enrique Peña Nieto estudió también algo en Estados Unidos, ¿no? Toda esta cuestión neoliberal. ¿Qué busca este modelo? El modelo neoliberal busca reducir la intervención del Estado en la economía y lograr un libre mercado, ¿sí? Para, según ellos, hacer un mayor crecimiento económico en el país. También se propone que sea la iniciativa privada la que se encargue de desarrollar los sectores económicos. De tal forma que el modelo neoliberal lo que busca es privatizar las empresas productivas del Estado, la apertura de las fronteras para las mercancías, los capitales, flujos financieros, y la reducción del tamaño del gobierno. ¿Qué pasa con esto de manera práctica? Antes de privatización de empresas productivas del Estado. Vamos a hablar, por ejemplo, de Telmex, que pertenecía al gobierno. Se venden
alrededor de 2.000 empresas, o se desbaratan alrededor de 2.000 empresas productivas del Estado, desde que eran los triciclos Apache, los camiones Dina, Telmex, Televisión, bueno, lo que es ahora Televisión Azteca, algunos bancos también se privatizan. Otro ejemplo en cuanto a la apertura de las fronteras es los tratados de libre comercio, como por ejemplo el que tenemos con América del Norte, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. La apertura a los capitales y flujos financieros del extranjero, como ahora lo tenemos en las gasolineras, ¿no? Que anteriormente las gasolineras solamente eran de Pemex, pero que ya salimos a la calle y encontramos de diferentes marcas estadounidenses sobre todo. Y la reducción del tamaño del gobierno, pues es básicamente privatizar algunos servicios que el gobierno puede dar, como en este caso podría ser el agua potable, por ejemplo, se le da la concesión a una empresa para que esa empresa se encargue de dar el servicio y el gobierno ya no se mete en ese tema durante el tiempo que dure la concesión. O a lo mejor, no sé, eh, los hospitales, imaginando que en algún momento se privatice el sector salud, los hospitales dejarían de formar parte del gobierno, el gobierno ya no se metería y las empresas privadas serían las que se encarguen de estos hospitales, ¿no? Serían como los ejemplos de lo que plantea el desbaratamiento, más bien la aplicación del modelo neoliberal. Este modelo neoliberal tiene una mayor fuerza de aplicación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que fue de 1984 a 1994. En este sexenio se privatizaron alrededor de 390 empresas, que para inicios del sexenio de Salinas representan el 63% de las que existían. O sea, más de la mitad de las empresas que había en el Estado durante el sexenio de Carlos Salinas fueron privatizadas, ¿no? Las más famosas, ya se los digo, es Telmex, que era Teléfonos de México, se lo venden a Carlos Slim. La banca, que son todos estos grupos financieros como servicios financieros, que ahora es Santander, BBVA Bancomer, que era el Banco del Comercio, ahora se queda como BBVA Bancomer, y en fin, otros tipos de bancos, y Imevisión, que es lo que ahora conocemos como Televisión Azteca. Televisión Azteca en algún momento llegó a ser o llegó a formar parte del Estado mexicano. Y básicamente este es el desbaratamiento del estado de bienestar. Esta política neoliberal que llega a nuestro país con la idea de privatizar las empresas del Estado, de aceptar los capitales extranjeros, de hacer tratados de libre comercio con otros países y hasta cierto punto se puede decir de aperturar el comercio al mundo, ¿no? O sea, que no todo se quedara solamente en México. Tiene sus pros, tiene sus contras, pero yo ya no me quiero meter tanto en eso porque el siguiente semestre ustedes van a tener la oportunidad de estudiar toda esta estructura socioeconómica de nuestro país. Entonces, hasta aquí terminamos este tema, bueno, sí, este pequeño tema, muy, muy pequeño realmente. Y nada, solamente desearles una buena semana y nos vemos. Hasta la vista.